Bueno, pues pienso yo que un joven puede hacer hoy en día todo lo que quiere, lo tiene todas sus posibilidades. Tiene móvil, tiene internet, tiene de todo para poder hacer lo que antes nunca teníamos nada de esas ventajas. Nosotros no teníamos nada. Yo me acuerdo que mi padre me contaba cosas y yo no podía ir a la calle a contarlas porque era una dictadura lo que teníamos. Ahora no hay una dictadura. Tú puedes cagarte hasta incluso en la madre que parió al presidente de gobierno y entonces no podía decir ni pescado frito. Hombre, igualito entonces que ahora. No, no es igual, no es ni parecido. Hay muchas cosas que ha cambiado para mejor. Yo no digo que estemos perfectamente bien, porque todavía faltan muchas cosas que conseguir. Enterarse de lo que pasó en la República, cuando la guerra civil de España. Eso es lo que tenéis que estudiar, que por desgracia en los colegios tampoco se daba, porque estaba la dictadura. Pero hoy se podéis ustedes informar de todo. Mucho miedo. Había entonces mucho miedo, porque mi padre me contaba muchísimas cosas, porque a su hermano lo mataron, porque era republicano y era un pegordo, diremos, en la República. Y entonces dejó a su pobre mujer embarazada, que no llegó a conocer a su hijo, porque se tuvo que escapar porque vinieron a cargarlo en el camión para matarlo. Entonces él siguió luchando por la República y se fue para Madrid, incluso cayó herido, en fin, muchas historias que eso no se podía decir. Mi padre no lo ha contado, porque yo eso no lo viví, pero me lo ha contado mi padre. Y eso ha sido para mi padre lo más grande del mundo, la pena tan grande, murió sin saber su hermano si vivía o no vivía. Después nos hemos enterado que ha muerto, que lo mataron, se refugió en un sitio que no se debía haber refugiado y ahí mismo lo mataron. Claro, y en casa se comentaba, sobre todo mi padre, porque mi madre no contaba nada. Mi madre era más reservada, pero mi padre sí nos lo contaba y además en secreto. Nos contaba todo lo que había pasado, lo que no había pasado, porque incluso él estaba en la otra banda de su hermano. Estaba en la guerra, pero estaba en el otro bando, porque estaba haciendo el servicio militar. Y esas cosas no se podía hablar en la calle. Siempre me decían, hija, esto, ustedes no contan nada en la calle, a las amiguitas, porque si no a mí me llevan y me matan. Y eso me lo decía mi padre. Y eso siempre yo con un miedo grandísimo. Es que a veces no quería ni que me lo contara mi padre, pero yo quería escucharlo, yo quería saber la verdad. La infancia mía, yo la verdad que me lo pasé muy bien, porque éramos 7 hermanos y yo con mis mismos hermanos me lo pasaba muy bien. Después tenía una amiga muy íntima, que era como una hermana, que era niña única, y éramos uña y carne, y yo me lo pasaba muy bien con ella me ayudaba muchísimo. Y la verdad que muy bien. En mi casa nunca ha faltado, sinceramente nunca ha faltado, y cuando faltaba se mataba un gato y se comía. Y a nosotros nos encantaba, porque no había dinero para ir a la carnicería. No había como ahora, aunque mi madre tenía mucha remanencia, que tenía borrego y tenía de todas las clases de ganado en casa, pero comprar en la carnicería no podíamos, y si comprábamos era los desechos. Nunca, lo bueno nunca. Había que estar malo para comer un filetito de arco. Si no, no se comía, la verdad, sinceramente, no se comía. El gato estaba buenísimo. El gato estaba muy bueno. Y mi padre hizo una trampa que lo cogía, y entonces cogía los más gordos y lo descubría en la trampa y veía que estaba delgado, cogía y lo soltaba hasta que llegaba uno gordito. Y nos gustaban mucho los gatos, ¿sí? Y nos lo comíamos, toda la gente nos gustaba mucho. Lo ponía mi madre con tomate y en salsa también lo ponía. Y estaba muy bueno. Un poquito el calzado y ropa y eso estaba un poquito escasa. Bien escasita estábamos. Pero bueno, mi madre era muy, ¿cómo se dice? Muy salamera. Se llevaba muy bien con los señoritos, como ella decía. Y algunos, la mujer de un médico que había aquí, nos apreciaba mucho, no tenía hijos, que incluso me quisieron adoptar a mí. Quería que se la regalara, y porque no tenía hijos.
y le regaló una tela para que me hiciera a mí un vestidito. Y eso lo recuerdo yo porque mi madre me hizo, con una costurera me hizo con la tela un vestido, me lo regaló doña Lola. Y en fin, había poca. Y mi madre era muy apañada y de los calzados viejos le quitaba las suelas y nos hacía chancla para verano. Nos ponían una cinta de trapo en la suela y así íbamos nosotros, pero muy contentas. Íbamos muy bien. Y nunca nos ha faltado de comer, eso sí es verdad, nunca nos ha faltado, y en mi casa se ha reído mucho y lo hemos pasado muy bien. También nos ha pegado mucho mi madre. Y lo peor que yo he llevado de mi padre, no, de mi madre, era más dura con los hijos, que ahora está prohibido pegarle, pero ella sí pegaba bien, ella pegaba a mí. Mi padre nunca me pegó, pero ella sí me pegó mucho, ya. Lo peor que tenía ella era que yo quería estudiar. Y no es que me lo prohibiera. No, ella no me decía, no estudie, pero me decía, tiene que hacer esto, esto y esto antes que estudiar. Entonces, claro, era mucha faena. Y yo cuando terminaba la faena, pues ya no tenía ganas de estudiar. Y me escondía, teníamos un gallinero, una granja de gallinas ponedoras, y había que echarle de comer. Y cuando iba yo a echarle de comer a las gallinas, aprovechaba, me llevaba el libro a la escondida y me ponía a estudiar allí en la granja con las gallinas. Que me gustaban mucho las matemáticas. Y entonces solucionar los problemas y hacer las cuentas, eso me encantaba. Y eso es lo único que yo de mi madre, sobre todo no de mi padre, porque mi padre salía a las 6 de la mañana y llegaba a las 12 de la noche y me daba muchas cosas de que mi madre fuera sido así. Hoy en día no pasa eso. Hoy en día tiene la juventud todo lo que quiere, todo. Y los padres, pues está denunciado si se le pega tanto a los niños o no lo manda al colegio, todo eso. Todas esas ventajas tenemos hoy en día. Antes no. Los niños tampoco, los que iban detrás mía, no querían mucho estudiar. El único que estudió fue, yo le digo el chico, el último de los 7, fue el único que estudió. Y toda la gente queríamos que estudiara. No le hemos tenido nunca envidia de que estudiara, al revés, de que el niño estudiara. Y aún que tiene 40 y tantos años, y le decimos niño. Todos le decimos niño. Y fue el único, que al final es carnicero. Yo me vestía como quería porque tenía unos padres que me lo consentía. Y sobre todo un padre que me lo consentía todo. Mi padre me lo consentía todo. Mi madre sí es verdad que siempre me decía, hija, tú haces lo que te dé la gana, pero la cabeza encima de los hombros. Siempre que sepas tú lo que tienes que hacer. No te guíes de nadie. Tú eres tú. Eso me lo decía mi madre. Y me acuerdo mucho de ella por muchos consejos buenos que me ha dado. Y de mi padre, de que no me prohibía nada. Incluso con esa amiga íntima, ella y yo fuimos las primeras mujeres, que éramos unas niñas, que entramos en un bar en la barra a tomar un vino en Trigueros, en el bar Arroyo. Y como es natural, rápidamente fueron a decírselo a mi padre. Y mi padre dijo que sí estaba haciendo algo malo por eso. Mi hija estaba haciendo algo malo. Pues tu hijo no va y se lo toma también. Porque vaya mi hija, ¿qué más da? No estaba bien visto, claro que no estaba bien visto. No estaba bien, pero para nada. Y nosotros alguna vez nos decimos, hay que ver, me pongo con mi amiga Irene Castaña, lo que hicimos, nosotros el valor que tuvimos. Eso como conducir un coche. Conducí un coche para mí y yo le tenía envidia a las ricas de Trigueros que tenía conduciendo las primeras, que estaba conduciendo, había 2 en Trigueros que conducía, eran ricas. Y yo le tenía una envidia que nunca le tenía envidia a nadie. Pero yo eso de sacar carnet, yo poder conducir, y lo primero que hice cuando me casé, decirle a mi marido que yo iba a sacar carnet de conducir. Y lo saqué. No tenía 22 años por ahí. Yo todavía no tenía a mi hijo, ni estaba embarazada de mi hijo. Mi hijo tiene 48 años y tú ya de allá años. Mi hija nació en el 71 y mi niña era chica. 71 o 22 años tendría yo cuando saqué el carnet de conducir. Y siempre he tenido un coche. Me saqué el carnet y le dije, yo quiero un coche. Quiero un coche viejo, me da igual, pero un coche.
Y todos los coches que yo tenía entonces, que no se podía decir, pues era de 4 o 5 mil pesetas o 1000 pesetas o algo así, los coches viejos. Pero yo tenía un coche y yo conducía. Y nunca me ha pasado un accidente. Trabajar en serio, tenía 16 años. Y que me fui a la Costa Brava. Después, antes de los 16 años, que yo estaba empezando con mi exmarido, iba a hacer la vendimia. Porque era la vendimia, como se decía aquí, del señorito de mi padre, la finca. Entonces, el manijero, que había un manijero que era el que mandaba, pues era mi padrino de bautizo. Entonces, cuando yo estaba cansada, él le decía, padrino, estoy cansada, qué calor. Después siéntate ahí abajo un ratito. Tenía mano, entonces tenía mano. Pero después me decía, pero a la tarde, cuando vayas a pagar, te ponen la cola. Entonces, las vendimias sí las hacía, porque tenía esa facilidad. Pero trabajaba en la Costa Brava. Después yo no le he trabajado a nadie, Tenía amigas y amistades que estaba trabajando en las casas de la gente rica, pero nosotros nunca hemos ido, ni mi hermana ni nadie hemos ido a trabajar a nadie afuera. Y mi hermano también muy joven, que fue a Barcelona y él fue el que me arrastró para ir para allá. Y me fui para allá porque yo estaba deseando salir de casa para ver otro mundo. Y claro, había amigas que iba a servir y a trabajar en el campo todos los días, a lo que sea. Y yo no era de las personas que estaba diariamente en el campo, no. Yo iba algunas temporadas de algo y ya está. Yo no iba siempre. Y porque yo quería, porque mi madre me guardaba el dinero para mí. Me acuerdo yo que incluso me tocó la lotería en el colegio, vendiendo la lotería que se vende en el colegio. Y yo, ¿dónde iba a vender la lotería? Pues a la mujer del señorito de mi padre. Y ella me lo compraba todo. Yo le decía, ay, que me da vergüenza de vender lotería. Me lo compraba ella. Y tocó. Nosotros éramos pobres. Ahí lo que entraba era el sueldo de mi padre, cuando no se lo gastaba en vino. Mi madre ha sido una leona trabajando. Eso sí es verdad. Ella era matarifa y mataba a los cerdos en las casas de la gente, de las ricas, de las pobres, de toda la gente. Y lo ganaba muy bien. Y al mismo tiempo se traía mucha carne a casa. Porque toda la gente le decían el presente y le daba del cochino todo, un trocito de todo. Entonces ella venía cargadita todos los días del mundo. Toda la temporada de invierno la hacía trabajando. Y que había que ahorrar. Que no se gastaba, que había que gastar lo justo. Eso sí, nos ha enseñado muy bien a economizar. Porque ella era muy económica. Ella de cualquier cosa hacía una comida. De cualquier cosa hacía una comida. De una fruta picada no se tiraba en mi casa nada. En mi casa no se tiraba nada, todo se aprovechaba. Y hemos salido a ella, toda la gente. Pero todos somos muy aprovechados. Miramos mucho el dinero y cuando hay que gastarlo se gasta. Pero tirar el dinero y tirar la comida no lo hemos tirado, no tenemos vicio en ninguno. Sí, trabajaba. Por temporada sí trabajaba. Sí, los niños trabajaban. Los niños trabajaban incluso más que las niñas. Porque por regla general, entre comillas, era hombre. Las mujeres siempre eran, porque vamos a ver, a mí que me enseñaron a mí, coser, bordar y las cosas hacerlas, ¿no? Planchar, las cosas de la casa. Ahí las carreritas eran nada más que para no sé para quiénes. Ahí había algunas, pero no muchas, tampoco. En mi clase del colegio, nada más que salió 2 maestras. Tengo 2 amigas que son maestras que salió de mis clases, nada más, en toda la temporada de colegio que tuve. Que era la enciclopedia, que lo único que había era un libro, no como ahora. Y claro, no se estudiaba como se estudia ahora. Que ahora la juventud lo tiene todo. Y encima se quejan, yo no lo entiendo. En casa no, pero sí que en el colegio preguntaba quién había ido a misa. Y había que decir el rosario, no sé qué, pero yo siempre tenía una excusa. Que yo no había podido ir porque mi madre tenía que mandarme a coger hierba para los conejos, o que no sé qué, siempre le decía una mentira. Pero yo no iba nunca, muy pocas veces iba yo a misa. Sí es verdad que yo era muy delgada. Y era tan delgada
que me dio por ir a la iglesia a pedirle al sagrario, me arrodillaba allí, me acuerdo ahora y me río, para ponerme gorda. Me pedía para ponerme gorda y me ha dado las carnes ahora, no antes. Siempre he sido muy delgada. Y entonces era cuando a mí me dio por ir a la iglesia a pedirle al sagrario, a pedirle para ponerme gorda. La juventud ahora lo veo que tiene muchos valores porque son muy humanos, lo veo que son humanos. Pero después de la política no quiere saber nada. Todos son iguales, todos los políticos son iguales, los iguales no son. Tú ahora es lo único que veo, la falta de interés por la política. Le veo poco interés. Me da mucha alegría cuando voy a cualquier manifestación o cualquier sitio, a Madrid, cuando iba a Madrid, a la Casa de Campo, era donde a mí me daba una alegría grandísima porque lo mismo veía viejecitos, agarraditos del brazo, en la fiesta, que veía mucha juventud y además juventud al frente de cosas, de organizaciones del partido y de cosas, y eso sí me daba mucho ánimo y mucha fuerza para seguir adelante. Y yo moriré en la lucha, eso sí lo tengo claro, que moriré en la lucha. Por un mundo mejor.